Aló, aló. Aló, buenas. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Hola, Irulo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ira, ¿tú nos oyes? ¿Cómo, señor Irulo? No, le estoy preguntando a Ira porque Ira, yo no te veo, dice iniciando. ¿Sí me ves ahora? Espérate un momento. Ajá, ahora sí, ¿tú me ves? Sí. Ok, listo. ¿Cómo quieres que te presente, Sergio? No, como Sergio Trujillo, director de Altabufete, nada más, así sencillo. Ok, Sergio Trujillo, director de Alta Bufete, perfecto. Ya va, déjame ver si Ira me está escribiendo. Hay varios conectados ya. Ya hay varios conectados, nos pueden Sí. escuchar. Eva Leonardo, Villamizar y Laura López. Ok. Yo voy a silenciar el micrófono mientras tanto. Listo. Voy a Vale, preparar la presentación. perfecto.
Hola, muy buenos días a todos. Vamos a esperar algunos minutos para presentar el orador de la conferencia de hoy y para iniciar, entonces vamos a dar unos minutos que la gente vaya entrando al link que les enviamos, ¿sí? Eh, en unos 5 minutos revisamos cuántas personas hay y volvemos a hablar a decirles si esperamos un poquito más o ya arrancamos. Son las 11:01.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Muchas gracias por estarnos el día de hoy acompañando en este webinar que fue organizado por Emprecolven para nuestros emprendedores y que va a ser dictado por Sergio Trujillo, él es director de Alta Bufete y nos va a estar hoy hablando sobre algunos temas que son bien importantes para todos aquellos que tengamos compromisos, como en el caso de los locales y compromisos de este tipo o de alquileres, también residenciales, todos estos aspectos legales que tienen que ver con las medidas que ha tomado el gobierno para esta época de cuarentena y posteriormente. Entonces, bueno, le doy la bienvenida a Sergio y él va a estar conversando, les va a hacer una exposición y luego un periodo de preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias, Sergio, por estar aquí el día de hoy acompañándonos. Buenos días, Irulú, buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Primero agradecer a Emprecover por la realización del evento. Como les dijo Irulú, pues soy el representante legal de Alta Bufete SAS. Actualmente pues asesoramos pues a varias empresas, planes naturales, comerciantes acá en todo Colombia y pues desde la casa pues hacemos nuestra labor. Entonces, como le dijo Irulú, pues vamos a iniciar pues la conferencia. La metodología va a ser que yo en 30 minutos les explicaré lo referente al contrato de arrendamiento, especialmente pues las partes, obligaciones, todo el contenido, cómo se debe negociar, qué trae el decreto establecido por el gobierno nacional y posterior a eso pues el espacio de preguntas que serán dadas por WhatsApp para que cada uno pueda proceder a hacer la pregunta o inquietud que requiera. Entonces, no siendo más, pues entonces iniciemos. Les voy a compartir pantalla. Me indican, por favor, si si la pueden ver. Espérate un momentico, yo. Es completo. Me confirman, por favor, si ven la pantalla. Aquí. Listo. Entonces, como se puede ver, entonces iniciemos. Veo que están ingresando más personas a la reunión. Listo. Bueno, entonces iniciemos. Entonces, el primer tema pues que vamos a hablar es el tema del contrato de arrendamiento. Pues como todos saben pues esta situación del COVID-19 nos ha afectado a todos, unos más que otros. Muchas empresas los ingresos han disminuido hasta un 90% o hasta más. Es una situación muy compleja, ha aumentado pues el desempleo en todo el país. Entonces, muchas preguntas que nos hacían los clientes era, venga, si yo tengo un contrato de arrendamiento, entonces ¿qué hago para pagar el canon de arrendamiento si no tengo cómo pagarlo? Sea como local comercial o como arrendamiento de vivienda en donde yo habito en el mismo inmueble. Entonces, por eso empezamos pues con ese ciclo de conferencias a exponer pues el tema del mismo contrato. Bueno, como les decía, somos una firma de abogados pues ubicada en Medellín. Empezamos servicios legales. Tenemos actualmente un convenio con Emprecolmed, en donde en caso de requerir el servicio por intermedio de Emprecolmed no pueden acceder para poder tener un descuento en la prestación del servicio. Nuestras líneas de negocios, Arquijurídica, NESI, PH Pro. Entonces iniciamos. ¿Qué es el contrato de arrendamiento? Bueno, el contrato de arrendamiento es un arrendamiento, es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una concede el goce de una cosa, puede ser mueble o inmueble, y la otra a pagar un dinero
un precio determinado. Listo. Eso lo establece el Código Civil colombiano. Para los que en Venezuela, por ejemplo, el Código Civil es muy parecido al nuestro. Tenemos la misma concepción jurídico desde el punto de vista legal, entonces una concepción muy parecida. Tenemos que tener muy claro en el contrato de arrendamiento las partes. ¿Por qué las partes? Porque de ahí vamos a partir la forma de negociación en el contrato. Tenemos que verificar el arrendador, que se divide en inmobiliaria o agencia, y propietario, arrendatario, que se divide en tomador, arrendatario y codeudor, y las aseguradoras. ¿Por qué esta situación? Porque cuando iniciemos la negociación tenemos que verificar quién es el arrendador, es decir, si es una inmobiliaria o es el mismo propietario que me arrienda. Y el arrendatario, porque tenemos que ver el tema de los codeudores también. Aquí en Colombia la mayoría de los contratos les exigen a las personas que tengan un codeudor que garantice la obligación. Entonces, en caso de llegar a mora, pues el codeudor entrará a pagar el saldo y ya habrá un inconveniente entre codeudor y arrendatario. Entonces, por eso el problema social tan grande que se presenta con el contrato de arrendamiento. Y la aseguradora, pues es lo referente pues a que en caso de que el arrendatario no pague, ¿cierto? La aseguradora le paga al arrendador y la aseguradora repite contra el arrendatario. Es decir, que pagaría la aseguradora. Pues de todas maneras, pues el arrendatario no se inhibe pues de no pagar el canon. Las obligaciones. Tenemos que ver que la obligación del arrendador es entregar el bien inmueble y recibir el pago de arrendamiento. Y el arrendatario use y goce el inmueble y realiza el pago del canon de arrendamiento, ¿cierto? Entonces es lo primordial que tenemos que tener presente. Generalmente tenemos que tener pero muy presente acá es que las obligaciones varían de acuerdo al tipo de contrato, perdón, de acuerdo al tipo de bien mueble o inmueble. No es lo mismo un contrato de arrendamiento de vivienda urbana, un apartamento, una casa, o un arrendamiento de un vehículo, una camioneta, un carro, una máquina, al de un local comercial o oficina. Aquí en Colombia, el contrato de arrendamiento está regulado por una ley especial, que es la ley 820 del 2003, que es arrendamientos de vivienda urbana. Pero para el contrato de local comercial y bodegas, no aplica una regulación especial, sino que es la general del Código de Comercio y del Código Civil, por lo cual llega a la libre negociación entre las partes. Esa diferencia es muy importante, ¿por qué? Porque genera mayores facultades de negociación en las relaciones comerciales. Sin embargo, pues eso no quita que cuando son arrendamientos civiles por vivienda urbana también se pueda negociar. Bueno, tenemos que tener presente que pues, el tema inmobiliario es un tema, negocios inmobiliarios. Las inmobiliarias son empresas, administran bienes inmuebles, eh, están en el negocio del real estate, que es el tema pues de negocios inmobiliarios, venta y compra, arrendamiento de bienes inmuebles, perdón, arrendamiento de bienes inmuebles. Entonces un negocio, como todo negocio, también sufre de esta crisis económica que se vive. Hay muchos arrendadores que tienen las propiedades desocupadas sin percibir ingresos, pagando impuesto predial, pagando administración. Entonces también parte de la base de que si bien eh, el arrendatario está perdiendo, el arrendador también puede perder. Entonces por eso es muy importante que entre arrendador y arrendatario también lleguen a un acuerdo. Sobre el periodo de pago del canon de arrendamiento tenemos que tener en cuenta que se establece un periodo y una forma. El periodo de pago puede ser bimensual, mensual o quincenal. La regla general es que el pago del canon de arrendamiento sea mensual, es la mayoría de las veces. La forma puede ser fijo, variable o mixto. Para el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, vamos a tener claro que el contrato de arrendamiento siempre va a ser fijo. Cuando sea un contrato de arrendamiento comercial, puede ser fijo o variable y mixto. Y explico. Cuando es fijo, es ejemplo, 2 millones de pesos. Usted paga por el local comercial 2 millones de pesos. Cuando es variable, usted no tiene un precio fijo, sino que paga un porcentaje por las ventas que usted genera en el negocio. Si usted tiene un restaurante, ¿cierto? Eh,
Se escucha cortado. Voy a hablar entonces más lento. Es la mejor conexión, tanto que hasta aumenté las megas del internet. Voy a hablar más lento entonces porque lo más seguro es la velocidad. Hoy ya la del internet. Me dicen por favor si escuchan bien, por favor, por WhatsApp. Por WhatsApp, perdón, por el chat. Del... Ahora sí, listo, gracias Rosa. Entonces seguimos. Entonces, y la forma es fijo, variable o mixto. Entonces estaba colocando el ejemplo que si el canon de arrendamiento es de 2 millones de pesos, sería fijo. Si es variable sería por un porcentaje de las ventas. Es decir, si el negocio produce, ejemplo, 3 millones de pesos, no, pongamos 10 millones de pesos, ¿cierto? Y un porcentaje de las ventas sería el 5%, es decir, serían 500.000 por de pago de arrendamiento. Pues muy poco viable para un canon de arrendamiento. Y mixto, que se establece un valor fijo, ¿cierto? Y un porcentaje variable en las ventas. Ejemplo, un fijo de 3 millones de pesos y un variable del 3% sobre las ventas. Eso es importante comprenderlo, ¿por qué? Porque dependiendo cómo esté pactado el canon de arrendamiento, vamos a partir para la negociación. ¿Listo? Por otro lado, también debemos verificar la duración del contrato. La regla general es que los contratos de arrendamiento se establecen a 1 año, hay otros que se establecen a 6 meses. Entonces, en caso de que el contrato de arrendamiento esté próximo a terminar, tenemos que verificar con el tema de los preavisos, porque si el contrato está por terminarse, pues, y la situación la vemos muy crítica por parte del arrendatario, lo que yo he recomendado es dar por terminado el contrato de arrendamiento. Listo, para que lo tenga muy presente. Mucho más cuando son locales, el sector de restaurantes o el sector pues que se le ven afectadas las ventas por el tema pues del cierre total de su operación. Y por otro lado tenemos que verificar la destinación del bien inmueble. Respecto a la destinación del bien inmueble varía según la calidad del arrendatario. ¿Por qué? Porque la destinación es el uso que se le da al bien inmueble. No es lo mismo un arrendatario que tiene un supermercado en el local comercial a un arrendatario que tienen en el local un restaurante. ¿Quién se ve más afectado, el supermercado o el restaurante? Pues para este caso, por el tema de la cuarentena, sería el restaurante porque está cerrado, no puede tener ventas al público, mientras que el supermercado, como está vendiendo constantemente, pues podríamos decir que no se vería tan afectado. Que se han reducido las ventas, podríamos decir, pero que está recibiendo dinero constantemente y está vendiendo es otra cuestión. Entonces tenemos que verificar, cuando estamos negociando el canon, verificar el sector económico en que se encuentra el arrendatario, ¿cierto? Y verificar la calidad del arrendatario. ¿Por qué tenemos que verificar eso? Porque es que nosotros cuando empezamos a negociar tenemos que informarle al arrendador la situación real, con cifras y de acuerdo a nuestro sector. Listo. Yo les pongo un ejemplo. Un cliente tenía una actividad y tenía que pagar un canon de arrendamiento muy elevado. Logramos rebajar el canon de arrendamiento un 70%. ¿Por qué? Por el sector económico en el que él se encontraba. Y el arrendador entendió la situación. Entonces, eso va de parte y parte. Veo que acá están ingresando nuevas personas. Acá ya la ingresamos, listo. Tenemos que verificar un tema muy importante y que genera muchas dudas a todos ustedes, que es la fuerza mayor o caso y fortuito. ¿Por qué esa situación? Porque la mayoría de las empresas estamos diciendo que se presenta una fuerza mayor. Entonces, me disculpan si hay algún abogado en el grupo, en el chat, voy a hacerlo más preciso porque el tema de fuerza mayor y caso fortuito genera muchas controversias. Sin embargo, la situación más simple que podemos ejemplificar de caso fortuito y fuerza mayor es que es una exoneración de responsabilidad. ¿Qué significa eso? Que cuando se presenta una fuerza mayor o caso fortuito, a mí como persona me inhibo a cumplir mis obligaciones. Es decir, es tan fuerte
imprevisible e irresistible la situación que se presenta, que no puedo pagar mis obligaciones. Listo. Entonces, debemos entender que fuerza mayor se presenta por la situación. Y para este caso, la fuerza mayor, ¿cuándo se presenta? Por el decreto que ordenó el aislamiento preventivo obligatorio. Es decir, fue un acto, si usted mira la presentación, dice los actos de autoridad ejercido por funcionario público. Cuando vemos eso, es una situación específica, es decir, se presenta fuerza mayor no por el COVID-19, no por el coronavirus, sino por el acto decreto de aislamiento preventivo obligatorio hasta el 11 de mayo del 2020. ¿Y por qué es irresistible? Porque para nosotros como arrendatarios y para cualquier ciudadano es fatal, es imposible e inevitable de superar en sus consecuencias. Si salimos, nos pueden sancionar. Si no salimos dentro del pico y cédula, nos sancionan. No sé si vieron, por ejemplo, el escándalo que hubo en Bogotá con esos temas. Entonces es una cosa muy complicada esta situación. Entonces, por eso estamos alegando el tema de la fuerza mayor. Sin embargo, el Código de Comercio establece para los contratos comerciales algo muy bacano, les digo sinceramente, que es una herramienta muy útil para todos ustedes, que es la teoría de la imprevisión. Lo voy a leer textual para que lo conozcamos, porque es importante. Artículo 868. Revisión del contrato por circunstancias extraordinarias. Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá esta pedir su revisión. El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique. En caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato. Es decir, esta situación nos presenta algo que es que se presenta una prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes. ¿Quién sería esta parte? El arrendatario. Es decir, al arrendatario le es más gravoso cumplir la obligación del canon de arrendamiento. ¿Por qué le es más gravoso cumplir su obligación? Por circunstancias completamente externas. Y la norma lo dice expresamente. ¿Cuál es la causa externa? La situación de la declaración del estado de emergencia económica y social hasta el 11 de mayo. En caso de que sea muy excesivamente gravosa, el arrendatario puede acudir ante el juez para que examine la situación. Entonces, lo que tenemos que tener presente acá es que antes de acudir al juez, podemos acudir ante el arrendatario, perdón, ante el arrendador, disculpe, el arrendador, para negociar con el arrendador. Es lo primordial, negociar directamente con el arrendador. ¿Por qué? Porque el arrendador también conoce la misma norma. Él sabe que en caso de que se presente un proceso, un litigio, va a ser más complejo para él pedir la expensa y también para los clientes, es decir, que aumentan los costos. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente acá? Viendo esta situación, el gobierno nacional expidió un decreto, que es el decreto 579 del 15 de abril de 2020, que por intermedio pueden Precolver les enviaré la presentación y les enviaré el decreto. Listo, para que lo conozcan. Y establece unas obligaciones especiales. ¿Qué estableció? En cambio de obligaciones, si hay otros, por favor, les pido el gran favor que silencien los micrófonos. Voy a silenciarlos acá. Personalmente y ya ahorita ya lo vuelvo a activar. Listo, Imago Estudios Creativo. Muchas gracias por la precisión. Entonces seguimos. Se presenta un tema de cambio de obligaciones, se presenta un tema específico para la vivienda urbana y para los locales comerciales. ¿Qué tenemos que tener presente? Eso es algo muy importante y por favor anótenlo y ténganlo muy presente. Se prohíbe
toda desalojo de los bienes inmuebles. Es decir, el arrendador por ninguna situación puede desalojar o solicitar la restitución del inmueble hasta el 30 de junio. Listo. Y se suspende toda orden judicial hasta la fecha. Esta medida es muy importante porque muchos arrendatarios entraron por cesación de pagos, entonces a futuro eso va a generar una alta litigiosidad en los procesos, de nuevos procesos que se presenten de esta situación, pero esto es una tranquilidad que es para el arrendatario en sí. Listo, muy importante. La segunda, sobre el reajuste del canon de arrendamiento. En Colombia, la mayoría de los contratos, no todos, establecen que cada año de la ejecución del contrato, cuando se cumple el año, se reajusta el canon de arrendamiento de acuerdo al IPC. Este caso se ve obligatorio para los contratos de vivienda urbana, que lo establece el artículo 20 de la ley 820, que establece que aumentará el IPC de acuerdo, aumentará el canon de arrendamiento, perdón, de acuerdo al IPC establecido por el DANE. Ejemplo, si el canon de arrendamiento es de 1.500.000 pesos, aumentará el canon de un 4% de acuerdo al IPC del año 2020. Para los contratos de arrendamiento de local comercial, oficinas y bodegas, sí varía la situación. ¿Por qué varía la situación? Porque generalmente en ninguna parte de la norma establece que el reajuste se deberá hacer cada año. Es por eso que en los contratos de arrendamiento se establece en el mismo contrato que el reajuste se hace cada año. Si no se establece en el contrato de arrendamiento puede seguir igual por todo el tiempo de ejecución. Pero si se establece, la regla general es que se indica que se reajusta de acuerdo al IPC más 2 puntos. Entonces, por favor verifiquen muy bien cómo se ejecuta ese reajuste en sus contratos de arrendamiento. Entonces, ¿qué establece esto? Que el reajuste se suspende, se aplaza el reajuste. ¿Desde qué fecha? Desde el 15 de abril hasta el 30 de junio, muy importante. El reajuste no se presenta. Es decir, si el reajuste aumentaba un 4%, se suspende. Pero no quiere decir que no se pague. Lo que indica la norma es que se suspende el reajuste y que a partir del 1 de julio se pagará promedialmente el canon de arrendamiento. Les explico. Si para abril, mayo o junio se incrementa el canon de arrendamiento por el reajuste por un 4%, ese 4% de los 3 meses se suma y se paga de forma diferida a partir del mes de julio. ¿Listo? Y ya ustedes establecen la negociación cómo se pagará. ¿Listo? Esa es la forma como se establece el reajuste. Es la parte más delicada de toda la presentación, la que genera más dudas, que es las estipulaciones especiales respecto al pago de los cánones de arrendamiento. Entonces, lo que primero dice la norma es que arrendador y arrendatario deberán llegar a un acuerdo obligatoriamente. Eso lo establece la norma, obligatoriamente. Esa negociación desde cuándo se debe establecer, desde el 15 al 30 de junio de 2020. Algo muy importante, y porque también hay arrendadores que se aprovechan. Se prohíbe el cobro de intereses, de mora, es decir, si usted incumple en el pago de arrendamiento durante esos meses, no le causa mora. Si usted, antes de la declaratoria del estado de excepción y de este decreto estaba en mora, usted pagará en mora de los meses anteriores, no de estos meses. Listo, no se le pagará, no cobrará penalidades. Si ustedes verifican sus contratos de arrendamiento, la mayoría dice cláusula penal sobre un 10 o 20% del valor total del contrato. Y tampoco indemnizaciones u otras sanciones establecidas por la ley. ¿Cuáles son esas otras sanciones? El reporte negativo a centrales de riesgo. Porque si ustedes miran sus contratos de arrendamiento, la mayoría dice que en caso de incumplir el canon, el arrendador quedará facultado para reportar a las centrales de riesgo al arrendatario por incumplimiento en el pago. Entonces también esa situación se ve suspendida. Lo que tenemos que tener acá presente es que las condiciones del contrato de arrendamiento de vivienda urbana y comercial es totalmente diferente en los usos.
Por les decía yo anteriormente, tenemos que partir de que la negociación de un contrato de vivienda urbana y de local comercial va a ser diferente su negociación. Entonces, y me preguntan mucho, y Sergio, pero ¿qué pasa si arrendador y arrendatario no se ponen de acuerdo para negociar el valor del canon? Pues lo que pasa es que el arrendador no puede cobrar intereses moratorios hasta el 30 de junio. Listo. Y el arrendatario deberá pagar el canon de arrendamiento. Ojo pues, porque muchas personas dicen, no es que el decreto dice que no se pague el canon. No, en ninguna parte del decreto dice que no se va a pagar el canon. En el decreto dice que se debe pagar el canon solamente, que ese canon se pagará en caso que el arrendatario no pueda pagarlo, se pagará más una tasa de interés del 50% equivalente al interés bancario corriente TI en modalidad de consumo y ordinario certificado por la superfinanciera. Es decir, que si usted no está facultado, no tiene la capacidad de pagar el canon de arrendamiento, no le van a cobrar intereses moratorios, no le cobrarán sanciones, pero sí deberá pagar un interés remuneratorio. ¿Qué diferencia hay entre el interés remuneratorio y el moratorio? Que el remuneratorio es para el tema de evitar la pérdida de valor adquisitivo del dinero, el tema inflacionario, mientras que el moratorio es un interés sancionatorio por el incumplimiento por la mora en el pago. Eh, todo, todo acuerdo, ejemplo, vamos a suspender el pago del canon de arrendamiento, se hace una reducción del 50% del canon de arrendamiento, se debe hacer un otro sí. Muy, muy importante hacer otro sí y dejar prueba por escrito del acuerdo realizado entre las partes. También habla sobre el tema de la prórroga de los contratos, pues que no se me escriben por el chat. Ya Rosa me está haciendo una pregunta, en el espacio de preguntas yo la voy a responder. Ya estamos ya breve a terminar, ya faltan ya las últimas dos, si no estoy mal, diapositivas y ya les empiezo a responder preguntas. La prórroga de los contratos se presenta cuando en el contrato de arrendamiento se da por terminado con las fechas de abril, mayo, junio. Entonces, en caso que se presente la situación, las partes pueden negociar la entrega y en caso de que no llegue a un acuerdo, pues el arrendatario deberá pagar pues esos meses. Pero no quiere decir que se renueve el contrato por el año, por los 6 meses, sino nada más por la duración de la hasta el 30 de abril, salvo, 30 de junio, perdón, 30 de junio, salvo que se establezca un pacto en contrario. Ay, ¿qué pasó acá? Ya. Y también respecto al inicio del contrato de arrendamiento. También muchos arrendatarios y arrendadores firmaron contrato de arrendamientos para entregar el bien inmueble para su habitación o uso. Y cuando iban a iniciar la entrega estaba pactada dentro de las fechas de cuarentena, meses de abril, meses de mayo y meses de junio. Entonces, en caso de que no se llegue a un acuerdo, pues se entiende que se debe cumplir el contrato de arrendamiento, pero en caso de que se llegue a un acuerdo, lo que es la norma es que la entrega se realizará una vez termine el 30 de abril, ¿cierto? Pero también el arrendatario deberá pagar su canon de arrendamiento. Esto aplica para quienes, para todas las personas que tengan contrato de arrendamiento de vivienda urbana, listo. Y para todas las personas naturales comerciantes, micro, pequeña y mediana empresa. Y para las entidades sin ánimo de lucro escritas en el registro del Ministerio del Interior. Algo complejo fue que la norma no trajo que también aplicaba para entidades sin ánimo de lucro que estuviesen registradas en la Cámara de Comercio. Por ejemplo, Emprecolven está registrada ante la Cámara de Comercio, no ante el Ministerio del Interior. No aplica para cuáles, para los contratos de arrendamiento con el Fondo para la Rehabilitación y el Fisco, que es una entidad pública. Y contratos de leasing habitacional y leasing financiero, que ya son créditos financieros con opción de compra. Y eso ya es el sector financiero. Importante acá, a partir de la solidaridad. Es un problema que está pasando en todos, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil. Miren cómo es Ecuador y Brasil tan compleja la situación. Estados Unidos, Italia, España, China.
En todo el mundo esa situación nos afecta. Entonces, partir de la solidaridad como base de negociación. ¿Qué se presenta acá? Un conflicto de intereses. ¿Qué es un conflicto de intereses? El arrendador quiere que le pague y el arrendatario no tiene cómo pagar o quiere pagar menos. Ahí se presenta una puja de intereses contrapuestos. ¿Cuándo pasa un litigio? Cuando el juez lo debe resolver. ¿Qué recomendaciones traemos nosotros? Y no son pues nosotros, sino que nosotros la tomamos de FENALCO. FENALCO es la Federación Nacional de Comerciantes. Y traía las siguientes recomendaciones. Pago de cánones de arrendamientos variables. Renegociar la deuda. Suspender el canon de arrendamiento. O adelantar una combinación de las anteriores. Ya esto queda a la invención de cada uno y de la asertividad que tengan todos ustedes para poder negociar con el arrendador. Recordar pues que Alta Bufete, por intermedio pues de Imprecolven y del equipo legal de la firma, presta el servicio de negociación del canon de arrendamiento. En caso de que no se llegue a ningún acuerdo entre las partes, ¿qué procede? Pues procede a una audiencia de conciliación, se hace una solicitud de conciliación, se procede a un tribunal de arbitramiento en caso de que el contrato de arrendamiento lo establezca. Si se pasa esa situación, pues ya genera muchos más costos para cada una de las partes, entonces lo que se recomienda es que no se realice esa situación, se sigue una negociación directa. Y no siendo más, pues es el espacio de preguntas. Espero les haya gustado pues la conferencia. Es un tema pues muy complejo, porque partimos de intereses económicos y sociales. Nosotros pues de la firma hemos enviado a todos nuestros clientes la actualización legal correspondiente y pues en caso de que ustedes requieran pues los servicios, esos son nuestros datos de contacto para que los tomen, para agendar la asesoría y poder ayudarlos en todo este tema que ustedes requieran. No siendo pues más, iniciemos pues el espacio de preguntas. Pueden anotar todas las preguntas por el chat y voy a responder dentro de las preguntas. Pregunta Rosa. Buenos días Rosa, gracias por venir. La primera pregunta que hice Rosa la voy a leer y para que todos las conozcamos y ya con base a eso pues todos tengamos pues una respuesta favorable. Tenía previsto hacer una mudanza el último de marzo y ya en el nuevo arriendo había pagado el mes adelantado. Me tocó quedarme un mes más en el arriendo donde actualmente estoy. Ahora el día de hoy informé que estaría hasta el 15 de mayo en el lugar donde estoy y pagar solo 15 días. Cabe destacar que no tengo contrato escrito donde estoy. ¿Es legal que pueda pagar solo 15 días? Gracias. Rosa, totalmente de acuerdo. Es legal que se pueda pagar 15 días de arriendo, siempre y cuando se negocie con el arrendador. Partimos de la base de que, partimos de la base de que el contrato de arrendamiento es un acuerdo entre partes y mucho más al ser verbal por esta situación, tranquilamente se puede establecer esa situación. Dice Isba Corrales, Sergio, excelente exposición, muchas gracias, me alegra mucho que les haya gustado. Te pregunto, en caso de un contrato de arrendamiento local comercial que es de un año, que apenas lleva 5 meses y el arrendatario desea terminar anticipadamente el contrato y entregar el local para evitar llegar causando con el arrendamiento, claro, es viable. Le explico si es viable, pero ¿qué es lo que pasa? El decreto en ninguna parte trajo la terminación del contrato. Entonces, si se hace la terminación del contrato, lo que va a pasar es que se va a generar una sanción. ¿Cuál va a ser la sanción? La indemnización. ¿De qué? Del cumplimiento de todo el contrato. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Partir de una negociación con el arrendador y explicarle, mire, la situación es tan compleja que no tengo cómo pagar el canon de arrendamiento. Prefiero que terminemos el contrato de mutuo acuerdo, no incumplirle a usted y venga, negociemos por la diferencia. Les pongo un ejemplo, a un cliente le pasó que le faltaba, terminar el contrato en el mes de octubre. ¿Qué fue lo que hicimos? Entregó el local la semana pasada y negociamos sobre la diferencia de lo que tendría que pagar de aquí hasta octubre y pagó un 30% de la diferencia. Eso fue lo que negociamos. Pero si es viable, señora Ilma.
No sé qué más preguntas tengan a colocación. No veo más preguntas sobre el tema. Pues siendo así, pues me gustaría pues comentarles una situación muy importante. Pues tengan muy presente si tienen trabajadores, hacer los documentos por otros sí. Nosotros por intermedio de Emprecolme le hacemos una invitación para que asistan a nuestros eventos de asesorías y eventos corporativos. Estamos todos haciendo por la plataforma Zoom, entonces cordialmente invitados. Nos pueden contactar pues a esta línea de servicio. Estamos prestando servicio todo el equipo de la oficina. Estamos en una situación que nos afecta a todos por igual. Entonces, mm, a la orden aquí para cualquier inquietud o duda que tengan. Los escucho si tienen alguna más preguntas al respecto. No veo más en el grupo. No sé, Irulú, si u otro tema que deseen hablar en este tiempo o otra pregunta relacionada a un tema legal. Me gustaría entonces compartirles, no sé, qué más situación. Esperemos para ver qué nos dice Irulú. Veo que más personas están entrando a la conferencia. Llegan un poco tarde. Pueden habilitar sus micrófonos, hacerles preguntas, hablar sobre el tema que consideren. Ah, Irulú se tocó, Irulú se retiró. Entonces, Ira, por favor, infórmame entonces cómo proseguimos. Ya la presentación quedó pues concluida. No veo más dudas en el WhatsApp. Pregunta Asmine, pues la conferencia se va a hacer la grabación, se está grabando, se les va a enviar a Emprecolben y ya Emprecolben se las comparte a ustedes. Claro, se está grabando. Pregunta iPhone, pues mira, claro, cuando yo voy a entregar un local comercial antes del cumplimiento del plazo del contrato, ¿qué debo hacer? Primero tengo que verificar la fecha de terminación para hacer el preaviso. Generalmente los contratos de arrendamiento local comercial establecen que la terminación debe avisarse con 2 meses de anticipación o 3 meses. ¿Para qué? Para que no se renueve automáticamente. Entonces es muy importante esta situación, verificar el contrato de arrendamiento. 2, si la renovación, perdón, la renovación o el tiempo que falta para terminar el contrato, debemos negociar. Si lo queremos entregar, debemos negociar con el arrendador. ¿Por qué debemos negociar con el arrendador? Porque nos vuelve muy complejo hacer los pagos de los arrendamientos en caso que no tengamos los fondos suficientes para asumir esas obligaciones. Entonces toca explicarle al arrendador la situación real que estamos viviendo y especialmente la del negocio puntual. ¿Por qué tenemos que negociar desde ahora? Porque es que recuerden que en la mayoría de sus contratos hay unos codeudores. Y si ustedes no pagan, ¿a quién también demandan? Al codeudor. Entonces tengan presente esa situación. Bueno, entonces, no siendo más, hemos terminado. Les agradezco mucho por su asistencia. Les enviaré la presentación para, para que la tengan y aclaren dudas. También les enviaré las diapositivas, el decreto para que si quieren profundizar más sobre el tema, hacer más preciso sobre alguna especificación puntual y no, y quedamos atentos. Listo. Que estén muy bien. Gracias por haber asistido y hasta luego. Vamos acá. Sí, todo lindo, ¿cierto? Sí.